Y el ejercicio dice, un triángulo tiene hipotenusa de longitud 13 centímetros y un cateto de longitud 5 centímetros. Calcular las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en el triángulo de forma tal que tiene un lado de la hipotenusa y los vértices del lado opuesto en los catetos. Para conseguir A. Entonces, ponemos 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más A al cuadrado. 5 en ese cateto, bueno, el 13 de la hipotenusa. Entonces, 3 al cuadrado es 169. 25 al cuadrado es igual a 25. Aquí despejamos de forma que nos quede A sola. Entonces, obtenemos que A al cuadrado es igual a 169 menos, este está positivo, el 25, y pasa al otro lado negativo. Entonces, nos queda que este resultado es 144. A esto, para eliminar el 2 de la A, le ponemos también una raíz, el cual nuestro 2 se va a ir. Y esto queda 144. La raíz de 144 es 12. Entonces, el resultado de A vendría siendo 12 centímetros. Entonces, por semejanza de triángulos, podemos sacar las siguientes ecuaciones. Veas aquí el triángulo FGC es semejante al triángulo más grande, que es ABC. Por lo tanto, establecemos la ecuación que GC, el triángulo pequeño, es semejante con AC. Por lo tanto, se tiene que colocar GC entre 3. Esto vendría siendo igual a FC, que vendría siendo el cateto mayor, y esto es semejante al BC. Esto está entre 2. Igual a FG, que vendría siendo el cateto menor, o cual es semejante a AB, que es de 5 centímetros. Entonces, por eso se coloca que FG entre 5. De igual forma, también podemos observar que este triángulo de BG es semejante a ABC, por la razón de que DG es paralelo con EF. Entonces, de esto obtenemos la ecuación de G entre 13. ¿Por qué entre 13? Bueno, porque vemos la relación que tiene DG con AC. Esto vendría siendo igual a DB entre 5 por la relación AB. Y esto es igual a BG. BG, que esto tiene la relación con BC, que es entre 2. Entonces, aquí empezamos a resolver la primera ecuación. Primera, segunda. Bueno, entonces vamos a agarrar la ecuación 1 y la vamos a despejar. Como nada más tenemos que agarrar dos fracciones, vamos a omitir en este caso la del medio. Entonces, tenemos que la primera ecuación es GC entre 13 es igual a FG entre 5. Entonces, vamos a despejar GC. Entonces, tenemos que GC, este 13 lo pasamos al otro lado multiplicando con FG entre 5. Vamos a hacer esto mismo, el mismo despeje, con la segunda ecuación. Pero aquí vamos a despejar PG. Entonces tenemos a BG entre 13 es igual a BG entre 12. Entonces, como queremos despejar el BG, vamos a agarrar y sería BG es igual a 12 BG entre 3. Ok. Entonces, de aquí vamos a agarrar estas dos ecuaciones y vamos a sumar GC más BG. Esto me quedaría como 12 entre 13 BG más 13 entre 5
FG. Como sabemos, o bueno, no sabemos, pero GC más BG, GC más BG es igual a 12. Por tanto, mi DG en este caso vendría siendo mi X y la GF o FG vendría siendo mi Y. La ecuación nos quedaría así: 2 entre 13x más 3 entre 5y es igual a 12. Entonces, aquí para eliminar los denominadores multiplicamos toda esta ecuación por 65. Entonces, como vamos a multiplicar todo por 65, decimos que 12 entre 13 son 0,92 por 65, 60x más 13 entre 5 por 65, 169y y 12 por 65, 780. Aquí queremos despejar y. Entonces, agarramos 169y es igual a 180 menos 60x. Este 169, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces quedaría la y sola, 780 entre 169 menos 60x entre 169. Ok. Como lo que estamos buscando es el área máxima que puede tener el rectángulo circunscrito en el triángulo que tenemos aquí, tenemos entonces que utilizar la ecuación del área, que vendría siendo A base por altura. La base vendría siendo X, la altura Y, o viceversa. Tenemos que Y en función de X estaría expresada en esta ecuación que nos dio mi compañera. Entonces, sustituimos toda esta ecuación en Y. Y nos quedaría de la siguiente forma: X multiplica a esta fracción menos esta fracción, ¿verdad? Al aplicar distributiva nos quedaría que el área sería igual a 780 entre 169x menos 60 entre 169x cuadrado. Aquí obtuvimos el área en función de x, ¿verdad? Para saber en qué momento esta área será máxima, tenemos que obtener la primera derivada. Una vez que tenemos la primera derivada, ¿verdad? Que es esta que tienen aquí, tenemos que igualarla a 0, ya que en ese punto, al igualarla a 0, el área será máxima. Al hacer eso, simplemente tenemos que despejar x. X nos quedaría igual a 780 entre 120. Al simplificar la fracción nos quedaría 13 entre 2. Y al efectuar esa división nos quedaría que x es igual a 6,5, obteniendo así el valor de x del rectángulo cuando su área sea máxima. Ok, ya que sabemos que x vale 13 medios, podemos obtener a y, ¿cierto? Ya que simplemente habría que sustituir x en esta ecuación que ya teníamos previamente, y de esta manera obtendríamos el valor de y. Si antes de hacer eso se quiere comprobar que realmente se trata de un máximo, podemos obtener la segunda derivada de la ecuación del área que obtuvimos previamente. Esta fue la primera derivada. A la hora de derivarla por segunda vez, sabemos que la derivada de esta fracción, por ser una constante, es 0. Y la derivada de esta fracción de aquí sería igual a menos 120 entre 169. Por ende, la segunda derivada siempre va a ser negativa. ¿Qué significa? Que esta gráfica en todo momento va a ir hacia abajo y vamos a obtener un máximo. Ok. Ahora, ya que sabemos que este efectivamente máximo, es decir, el área máxima que puede obtener el rectángulo, podemos
seguir a obtener y. A la hora de sustituir x en la ecuación que ya teníamos y efectuar las respectivas operaciones, nos quedaría que y es igual a 390 entre 169. Al simplificar la fracción, obtenemos que y sería igual a 30 entre 13. Por ende, las dimensiones del rectángulo inscrito en el triángulo, para que éste tenga un área máxima, son 13 medios de base y 30 entre 13 de altura.